Bueno, estamos siguiendo con muchísima atención lo que está pasando en el marco de la búsqueda del avión que llevaba a Emiliano Salas, este jugador de fútbol argentino que había fichado recientemente para el Cardiff. Pero todos nos sorprendimos en la mañana de ayer cuando, al conocer su nombre y al saber que era argentino, poco sabíamos en realidad de su trayectoria deportiva, y por eso está Flori Garza con nosotros para contarnos un poco más de su historia, la historia de un chico que durante toda su carrera trabajó para ser un futbolista profesional. ¿Cómo estás, Flor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días para todos. Sí, es la historia de la semana en lo deportivo, por todo lo que tiene que ver con esta tragedia por el momento, porque no lo encuentran, una desesperación total. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer nosotros es como repasar su historia deportiva, porque no es muy conocido el chico acá en la Argentina, sobre todo porque nunca jugó en el fútbol argentino. No pasó ni por el ascenso, ni por el fútbol grande. Entonces, como que nadie lo conocía, pero en Francia sí, es muy destacado. Sí, un ídolo sí, total, en Francia, al menos en el Nantes, y es lo que se ha visto en esta vigilia. Pero llama la atención que un joven apasionado por el fútbol, como ha sido él, porque comenzó su carrera, tengo entendido, a los 4 años, no haya podido desarrollarse en el fútbol profesional en la Argentina y sí lo hiciera directamente en el fútbol europeo. Pero contanos un poco, Flor, a ver, ¿cómo es la historia de Emiliano Sala? ¿Cómo comienza? ¿Cómo es su despegue dentro del fútbol? Hay que decir que tuvo pruebas, como se suele decir o como suele haber en el fútbol, en Colón y en Unión de Santa Fe, porque él es oriundo de esa provincia, nació en Cululú, pero rápidamente, cuando tenía 3 años, pasó a vivir con toda su familia a Progreso, una ciudad que está ahí muy cerquita. Lo que estamos viendo ahora son goles, porque además es un futbolista muy interesante, eso también es lo llamativo. Bueno, por algo el Cardiff pagó semejante dinero, ¿no?, por este futbolista, pero claro, lo principal, su salto directo a Francia tiene que ver con una escuela, con una academia de formación que está ubicada en San Francisco, Córdoba, y allí como que tuvo su oportunidad en una academia del Bordeaux, precisamente, del club francés, y allí fue directamente a parar a Francia sin escalas. Bueno, vamos a ir por partes para repasar bien la historia. Sí. Él nace en la provincia de Santa Fe, un pequeño pueblo de 300 habitantes que se llama Cululú, pero termina mudándose a Progreso, donde ahí ya sí empieza a jugar al fútbol en el club San Martín de Progreso, ¿no? Exactamente, San Martín de Progreso, como decíamos, y allí estuvo varios años, estuvo 12 precisamente, de los 3 a los 15 estuvo allí. Tenemos, creo, un video donde habla la gente del club, ¿sí?, de San Martín de Progreso, y también su familia, cómo lo recuerdan, porque siempre en el fútbol, cuando se trata de un club de formación, también se forman como personas los futbolistas. Así que si quieren vamos a repasar ese video. A ver cómo lo recuerdan allí en Progreso. El recuerdo es que siempre fue un chico que técnicamente distinto, de mucha potencia, de una aptitud física importante. Emi desde chiquito siempre fue una persona humilde, de perfil bajo, muy callada, pero a la hora de entrar a una cancha de fútbol te dabas cuenta lo que significaba realmente el fútbol para él, ¿no? Encontró como una manera de expresarse. Mientras todos nosotros estábamos de joda, de fiesta, él siempre con el objetivo claro de que el fútbol era más importante que todo, por eso la tenía muy clara. Tuvo que resignar muchos momentos con nosotros, con la familia, con mucha gente, para llegar a donde está. Y eso debe ser, o es muy complicado. Y yo lo veo todavía como mi primer hijo chiquito, pero la verdad que ha crecido y se ha forjado un camino, la verdad, muy maravilloso. Este es un acto de la escuela, donde él bailó un tango. En cualquier campito que estaban, ellos se iban a jugar a la pelota, buscaban la pelota y se iban a jugar. Bueno,
Bueno, son interesantes estos testimonios que fueron recogidos por la televisión francesa, cuando él fichó allí en la televisión francesa, en el fútbol francés, y la televisión francesa viajó hasta Argentina para reflejar un poco de su historia. Y allí lo muestran como un apasionado realmente por el fútbol, y además con un objetivo preciso. Él quería ser un profesional del fútbol, ¿no? Resignó todo para hacer eso. Y muy humilde sobre todo. También rescataban mucho eso, la humildad, como que nunca se la creyó. Y ese, como decíamos, fue el club primero el que lo acobijó, digamos, como en una primera instancia. Y luego sí pasó a una academia como más, por ahí que tenía un vínculo mayor con, en este caso, el club francés, el Bordeaux. Y claro, también allí hablaban, me parece que tenemos acá el video, lo que significó para este chico, ¿no? Esta academia. A ver. De primera del Bordeaux. Va-t-il marquer son premier but en Ligue 1? C'est fait! Le premier but en Ligue 1 du jeune argentin Emiliano Sala. Él vino tan chico, con 15 años, era un nene muy chico. Al principio obviamente que le costó, después ya se pudo adaptar y bueno, a medida que estaba adaptándose también iba creciendo como jugador y se crió con nosotros, estuvo aquí, vivió aquí, fue a la escuela aquí, entonces es como que uno lo vio crecer y bueno, siempre tuvimos la fe de que iba a ser un jugador importante, pero bueno, uno nunca se imagina que iba a ser a estar en el lugar donde está hoy. ¿Son los futuros Emilianos? Esperemos que sí, esperemos que sean los futuros Emilianos. Sobre todo se lo ganó porque siempre tuvo el mismo fútbol. El fútbol de él nunca fue un fútbol de ser vistoso para la gente, sino que es un fútbol de mucho esfuerzo, de mucho desgaste físico. Sobre todo es muy humilde, un jugador que nunca se piensa que puede estar más de donde está. Bueno, ahí estábamos. Es muy interesante, la verdad, la historia, porque en general no suele haber casos que salten, digamos, un futbolista de una academia del interior del país, por ejemplo, como en San Francisco, directamente a un país extranjero y además importante en lo futbolístico como es Francia. Y bueno, allí pasó al Bordeaux y no tuvo las oportunidades al comienzo en su llegada, porque primero lo tuvo que luchar mucho. Eso creo que es lo que más se rescata de su carrera, que tuvo que pelearla todo el tiempo. Porque, por ejemplo, después pasó, cuando llegó al Bordeaux, una vez arribado allí, tuvo que pasar a distintos clubes menores, por ejemplo el Orleans, y ahí disputó la tercera liga de Francia. Claro. Después pasó al Niort, que era de la segunda división, y después sí tuvo como algunas oportunidades en este equipo, pero fue cedido al Caen en otra instancia, que ahí sí, ya estábamos en liga de primera división de Francia, y ahí, digamos, como que lo observaron mejor, y el Nantes, que es el equipo en el que explotó de alguna manera, por así decirlo, futbolísticamente, ahí sí lo compran y es donde mejor ha rendido. Claro, y además le sirvió de vidriera para lo que vendría ahora, ¿no? Que iba a ser su debut en la Premier League, porque hace muy pocos días acababa de fichar para el Cardiff City de Gales, allí en Inglaterra, sí, ¿no? Sí, creo que tenemos ahí un video de la llegada, de cuando firmaba, digamos, con este equipo inglés, que está en la Premier League, pelea el descenso, es cierto, pero se ha convertido en el pase más caro de la historia de este club. Y esto es tremendo, digamos, porque estas imágenes son del domingo, por ejemplo. Esto ha sucedido el domingo. Él luego regresa a Francia para despedirse de sus compañeros y bueno, pasa lo que todos ya conocemos. Pero ahí lo veíamos con el emisario, con el presidente del club, y ya había colocado su foto de perfil con la camiseta de su nuevo equipo, el Cardiff de Inglaterra. Yo, por último, quiero rescatar como la parte futbolística, que veíamos ahí un par de goles, porque, claro, uno no conoce mucho, como decíamos, no es muy conocido acá, pero cuando me puse a ver un par de goles de jugadas, realmente es muy interesante, porque es delantero, juega de 9 y tiene características, por ejemplo, buen cabezazo, es bueno técnicamente, digamos que podría, una vez, si tiene un buen paso por el Cardiff, por ejemplo, podría tener como una carrera un poco más importante, por así decirlo. Así es. Bueno, y dentro de las entrevistas que hemos ido conociendo en estas últimas horas, a partir de su propio testimonio, señalan que sus sueños eran los de jugar en Independiente, el club de sus amores, y además de integrar el plantel de la selección nacional. Sí, varios dijeron eso, digamos, los que lo conocían, como que podría llegar a tener la posibilidad
edad. Y por ahí, ¿quién te dice? Al menos como prueba, ¿no? Pero y es verdad que era muy hincha de Independiente, del rojo. Bueno, una linda historia y también una historia que seguramente será ejemplo a partir de ahora de la difusión que ha tenido para muchos otros jóvenes que desde lugares inhóspitos del interior del país, él viene de un pueblito de apenas 300 habitantes, lograron consagrarse, encontrar un lugar en el fútbol y hacer una carrera con un objetivo, ¿no? En este caso la de ser futbolista profesional. Sí, ojalá que obviamente que lo encuentren y pueda continuar. Así no solamente su historia futbolística, sino también su historia de vida.